Bueno, ¿qué tal? Buenas tardes, compañeras, compañeros. Le damos la bienvenida acá a la segunda charla del ciclo sobre inteligencia artificial. Acá estamos con Diego nuevamente, así que bueno, sin más preámbulos, comenzamos con la clase. Bueno, buenas, ¿cómo está? Ahí Ahí va. estamos. Hoy vamos a tratar de hablar al micrófono porque vi un poco la grabación y voy a tratar de mover menos la cabeza. Bueno, antes que nada, muchas gracias una vez más a todos por invitarme, por darme la oportunidad de exponer y de charlar un poco de todo esto. No sé cuántos de los que están hoy habrán estado el encuentro anterior. Básicamente la idea es retomar donde dejamos, pero para eh, refrescar un poquito, como cuando vemos una serie que pasó antes, vamos a pasar, hubo 3 semanas, ¿no? En el medio, esto de hacer encuentros en el medio mundial, por ahí no era una gran idea. Este, Así que vamos a repasar un poquito qué es qué es lo que vimos hasta acá. Yo acá me tengo hecho una ayuda a memoria para, para charlar un poquito de esto. Habíamos terminado ahí en la política, en la IA como política institucional, pero antes vimos un poco y hablamos un poco de qué es lo que estaba pasando en el mundo con la adopción de la inteligencia artificial, planteando que si bien es cierto que hubo una suerte de adopción un poco ansiosa y restricta, también poco planificada, que llevó a a la pérdida masiva de puestos de trabajo en algunos sectores en particular y especialmente en países del primer mundo, sobre todo en Estados Unidos. También vimos que eso en principio no estaría saliendo muy bien, que en estos últimos meses, digamos, en la actualidad, se están viendo los efectos de este, de esta adopción muy poco planificada, estratégica, jerárquica, en la que daría la impresión de que las grandes empresas, las grandes patronales, sobre todo de tecnología, con la idea de reducir costos, empezaron a prescindir de trabajadores sin tener muy claro ni realmente validado que las herramientas con inteligencia artificial podían reemplazar esos trabajadores. Vimos varios casos en los que ya están tomando trabajadores de nuevo. Esto es súper actual, no les voy a mentir, me dio cierto orgullo, por ahí el sesgo del algoritmo hace que yo vea más de estas cosas que ustedes, pero si no lo vi mal, creo que hasta salió en La Nación justo entre estas dos charlas que Ford, sin ir más lejos, tuvo que recontratar algo así como 10.000 ingenieros con además el mismo asterisco que ya habíamos visto acá, que creo que había pasado en Volkswagen, en otra automotriz, de que los ingenieros que contratan les tienen que pagar todavía más que aquellos a los que echaron, porque tienen que arreglar problemas que generó la adopción de la inteligencia artificial. Digamos, pongámoslo en estos términos, porque se lee muchas veces muy fácil que los problemas fue que la inteligencia artificial rompió las cosas. Yo creo que es más una cuestión de que la adopción poco estratégica, hoy no puedo hablar bien, generó estos problemas. Pero bueno, es algo que está ocurriendo, esta suerte de efecto boomerang. Vimos las causas, vimos el hecho de que por ahí las empresas reducían costos, hago comillas, no, no me está tomando la cámara, reducían costos, así nos ven total, todavía no vamos a poner la presentación, reducían costos eh, desprendiéndose de trabajadores porque la inteligencia artificial era muy barata y que de repente la inteligencia artificial se encareció muchísimo porque las empresas que brindan este servicio tienen la potestad de hacerlo y esto generó que inmediatamente lo que había sido una reducción de costos con un margen de ganancia en porcentajes de apenas, digamos, dos cifras, de repente se convertía en pérdida. Y estamos hablando de reestructuraciones enormes con decenas de miles de trabajadores despedidos para después decir, uy, pará, de repente nos sale muchísimo más caro.
Y bueno, es lo que estamos viendo, ¿no? Hablamos también del hecho de que acá en Argentina esto no ocurrió prácticamente. Hay casos de Globant y Mercado Libre que no dejan de ser en algún punto dos multinacionales de tecnología justamente, pero no están muy reportados y no han sido muy sustanciales. Yo que tengo conocidos en Globant, te dicen un poco esto que también hablamos del AI washing, que es esto de echarle la culpa a la inteligencia artificial de reestructuraciones que en realidad las empresas hubieran hecho de cualquier manera. Y lo que me cuentan a mí un poco de Globant es eso. Lo que sí es cierto es que tanto Globant como Mercado Libre tuvieron que restringir muchísimo el acceso que le habían dado a los trabajadores a las herramientas de inteligencia artificial, pues estaban gastando una fortuna. Por esto que hablábamos antes, de que lo que antes era muy barato, de repente empezó a ser caro. Básicamente eso es lo que vimos respecto de lo que estaba pasando en el mundo. En Argentina hablamos un poco de las pymes y después sí hablamos de lo que entiendo debe ser la postura del trabajador frente a estas herramientas, que es aprenderlas, empezar a conocerlas, como siempre me gusta decir a mí, empezar a relacionarse. Es una relación, lo dije el encuentro pasado, porque además estas herramientas, a diferencia de lo que pasaba con un paquete de Office, mutan todo el tiempo. Pero la verdad es que una vez que uno aprendió a relacionarse, se puede ir adaptando a cómo la herramienta va cambiando, porque ya entendió cómo funciona. Y esto es sustancial. Por eso siempre yo se los voy a recomendar y la mayoría de los que estamos más o menos en este mundo, la recomendación es úsenla. Ayer lo escuchaba a Paenza, que tiene una columna en Gelatina ahora, también diciendo lo mismo, úsenla. Úsenla todo lo que puedan, vayan aprendiendo a conocer cómo funciona, porque es una realidad que va a llegar y está clarísimo que el trabajador que conozca las herramientas y que pueda adaptarse a la incorporación que se haga de forma sistémica, institucional, que es lo que vamos a ver ahora, de las herramientas, y va a estar mucho mejor parado que aquel trabajador que no tenga esa gimnasia. Así que creo que esto es lo más importante de lo que charlamos el encuentro pasado. Estuvo muy entretenido también, me parece a mí, y ahora vamos a ahondar en eso en el segundo bloque. Cuando abrimos a preguntas, abrimos un poco la charla, abrimos a debate. Hicieron unas cuantas preguntas muy pertinentes, así que en estos 20 días estuve haciendo la tarea, que es profundizar, y el mundo mismo además te hace la tarea, porque sobre las preguntas y sobre lo que hablamos el encuentro pasado pasaron un montón de cosas, un montón de cosas. Así que tengo información actualizada hasta anteayer. De hecho, traje otra presentación que la tuve que hacer como 3 veces porque iban cambiando las cosas en los últimos 5 días. Espero no los aburra. Les adelanto algo. Lo charlé con Juan. Lo traigo, aunque por ahí no se ciña tanto a la cuestión específica del trabajo. Por ahí hay de vuelta un sesgo, una interpretación. No es solo mía, hay gente con bastante más nombre y bastante más conocida que yo, que está diciendo esto que yo voy a decir ahora, que es que estamos en un momento bisagra del mundo. Suena muy fuerte, pero digamos, si yo creo esto, no puedo venir acá a decirles quédense tranquilos, no van a perder el laburo mañana, y no decirles nada de que, ojo, porque está pasando algo que en realidad es mucho más grande, mucho más importante de la cuestión laboral. Y si vamos más lejos, yo creo puntualmente que de hecho es probable que veamos eventos eh, más grandes y que puedan producir mayores cambios, incluso a nivel mundial y social y geopolítico, con las cuestiones de las que vamos a hablar en el segundo bloque, que con la cuestión laboral. Yo creo que la cuestión laboral va a ser posterior a muchas cosas que están pasando hoy en día y que ya están generando un montón de cambios. Así que en la segunda parte vamos a charlar un poco de eso, y también si alguno está enterado de lo que está pasando y quiere participar o
o traer lo que sea que haya escuchado. Yo en este sentido lo que hago es tratar de buscar mucha información, de contrastarla, esto lo charlamos también. Es muy difícil, esto es aprender sobre la marcha con fuentes que es muy difícil eh, creerlas objetivas. No hay una academia acá, pero bueno, es el mundo que nos toca. Háganme acordar que les hable de la uva también, que hay una novedad con eso, que me parece muy piola y bastante de vanguardia. Pero bueno, eso después. Si quieren, pasamos a la última parte de lo que quedó pendiente del otro día, que era la adopción institucional, que es la recomendación que, que entiendo yo, que hago yo y que creo que es el motivo, la falta de planeamiento institucional de adopciones, lo que llevó a que esta primera oleada de irrupción de la inteligencia artificial en el mundo laboral no haya salido bien para nadie, porque claramente no salió bien para los trabajadores que fueron afectados y no salió bien para las empresas tampoco. Y creo que este es un buen punto también para charlar acá, que es la mejor adopción es aquella que es pactada, planeada, conversada y desarrollada por las dos partes. Y me parece que esa es la mejor forma de adoptar estas herramientas en el mundo empresarial, institucional, organizacional y demás. Así que vamos a la presentación y seguimos con esto. Me tomo un mate, ahora sí. Bueno, IA como política institucional. Nada ni nadie nos puede parar. Todavía tenemos algunas referencias rockeras del otro día. Bueno, ahí estamos. Nada y nadie nos puede parar. ¿Por qué es esto? Básicamente porque la idea es que, como vimos, como charlamos el otro día, eh, estas herramientas nos facilitan tanto el trabajo que si no hay una adopción institucional, lo que ocurre es todo esto del shadow AI, la IA en las sombras, la adopción por parte del trabajador, por su lado, justamente porque le soluciona el trabajo, porque si un trabajador que más o menos se da maña la empieza a usar en su casa y ve las formas en las cuales estas herramientas le simplifican las cosas y está tapado de trabajo y probablemente se vea tentado de ayudarse en el trabajo, aun cuando no se lo soliciten, cuando no se lo pidan o cuando no se lo exijan, con estas herramientas. Y esto lleva a todos los problemas que ya vimos la, la charla pasada, en los que no me quiero repetir, pero además está grabada la charla y está la presentación esta que estoy mostrando en este momento, que es la misma, así que pueden ir a verla ahí y ver todos los problemas de exposición de datos, manejo de información que no debería ser compartida, de hay también cuestiones de orquestación, porque uno resuelve algo con inteligencia artificial, pero si uno trabaja en equipo, probablemente, si esa orquestación no está hecha con el equipo en algún punto no pueda incorporar ese trabajo. Bueno, hay un montón de problemas, ya los charlamos, pero es cierto que prohibir el acceso no va a dar grandes resultados, sobre todo en un mundo laboral como eh, poscapitalismo o, no sé, supercapitalismo en el cual la sensación es que siempre tenemos más trabajo del que podemos hacer. Así que la única solución viable es que haya realmente una adopción institucional planeada, pactada, organizada, con el fin de brindar al trabajador la capacitación y las herramientas necesarias para poder hacer mejor su trabajo, lisa y llanamente. Hay un estudio, un informe del MIT que lo tienen entre los materiales del primer encuentro. No sé si entraron de vuelta al campus, separé. Están los materiales separados por primer encuentro, segundo encuentro. Todavía estamos en lo del primer encuentro, ya hay en el segundo encuentro. Y básicamente estos cuatro principios se extraen de este informe que hizo el MIT sobre lo que estaba pasando
con la adopción de la inteligencia artificial en el mundo empresarial y del trabajo, y cuáles son las ideas y los pasos que tenemos que seguir para esta adopción. Y creo que, por lo que decía antes, si bien esto bien podría ser una charla para una empresa diciendo, mirá, esta es la forma de hacerlo, me parece que es fundamental que el trabajador, que finalmente va a ser el sujeto, tenga claro también para poder incluso plantarse y decir, no, mirá, hagamos esto de manera coordinada y esto así no va a funcionar por esto, esto y lo otro, porque ya lo charlamos, digamos. El, el, el empresario, el dueño, la patronal, que dice, no, bueno, hay que incorporar esto y bueno, pero mirá que por ahí quedan expuestos los datos, no pasa nada. Y después cuando quedan expuestos los datos, siempre el hilo se corta por el lado más fino. Entonces, me parece súper importante que esto, que puede parecer más algo destinado al empresariado, sea visto de las dos caras, porque es la misma cara, son las dos caras de la misma moneda. Entonces, primero que nada, que esto se haga a través de herramientas aprobadas. Es decir, que haya un acuerdo entre las dos partes y que estas herramientas efectivamente, primero, funcionen, segundo, sean seguras y tercero, mejoren la capacidad laboral sin eliminar la supervisión y el trabajo humano. Después, otra cuestión es clasificar el riesgo. Hay herramientas que se incorporan en flujos de trabajo, en estadios donde no importan un gran riesgo de exposición de datos, de filtración de información confidencial, de uso indebido, mientras que hay otras etapas del flujo de trabajo donde realmente utilizar este tipo de herramientas genera muchísimo riesgo. Y de vuelta, noticias que aparecen, pues me vienen a la cabeza mientras hablo, y que aparecieron estas últimas 3 semanas. Eh, Se me mezclan. Apple está demandando a OpenAI porque le robó información que Apple le daba a OpenAI como parte del contrato que tenían, porque Apple trabajaba, usaba los modelos de OpenAI para trabajar, entonces OpenAI empezó a chuparle, hablando mal y pronto, los datos sobre hardware que Apple todavía no publicó, que eran súper propios. Bueno, ustedes todos sabemos que Apple en ese sentido es muy pionero, suele tener diseños y hardware particularmente bastante de vanguardia, y OpenAI, Apple supo, a saber cómo supo también hay que ver, pero que OpenAI está desarrollando hardware en ese sentido. Y dice, claro, esos los datos se los compartimos nosotros mientras desarrollábamos esas ideas. Así que imagínense cómo se roban los datos entre ellos, lo que pueden hacer con los nuestros, ¿no? Bien, o con los de cualquier institución. Por eso también hay que clasificar el riesgo respecto de qué datos son aquellos que vamos a hacer pasar por un modelo. La formación continua, esto lo hemos charlado y, digamos, tenemos la herramienta, tenemos los workflows, los flujos de trabajo y dónde las vamos a incorporar, tenemos que capacitar a los trabajadores para que utilicen esas herramientas de manera correcta y sin riesgo. Esto es fundamental y es parte de este trabajo y este desarrollo e incorporación absolutamente coordinada que hay que hacer tanto entre la fuerza de trabajo como entre los dueños y el empresariado. Y finalmente, que todo escrito, que los alcances, que las limitaciones, que las reglas de adopción y que las responsabilidades sean claras para que, sobre todo, el trabajador, que claramente es siempre la parte más débil en este tipo de situaciones, quede debidamente cubierto. Porque, de nuevo, imagínense que finalmente los datos son expuestos por un accionar como mínimo dudoso de otra empresa, un tercero, como OpenAI, ¿qué responsabilidad puede tener el trabajador? ¿No? Ahora, no me extrañaría que alguien se la quiera asignar, justamente por lo que decimos antes. El hilo se corta siempre por el lado más fino. Entonces, también es muy importante que todo esto esté debidamente documentado y que justamente las organizaciones gremiales tengan como si fuera parte del convenio colectivo el papel que dice, no, flaco, esta no es responsabilidad mía.
fundamental. Acá hay dos conceptos que probablemente damos las últimas charlas, que son Human in the Loop y Human on the Loop, que básicamente es el humano sobre el bucle, sobre el loop de trabajo puntual con la herramienta de inteligencia artificial, o el humano en el medio. Esto tiene que ver, lo vamos a ver más adelante, con las formas de supervisión. Vos podés trabajar ida y vuelta con inteligencia artificial en la búsqueda de un resultado, o podés pedirle algo y supervisar el resultado y después decir esto está bien o mal. Pero fíjense que siempre es fundamental, y esto es uno de los conceptos que ha nacido a raíz de toda esta adopción un tanto ansiosa, que son las formas en las cuales el humano tiene que estar supervisando más allá de la inteligencia artificial, aquello que nos da como resultado el uso de estas herramientas. Acá hay dos ejemplos que los traigo desde el otro día. Yo les había hecho recordar estos dos nombres, IKEA y Klarna. Las dos empresas son empresas suecas. IKEA es una marca de muebles, que es la marca de muebles baratos de Europa, básicamente, que se arman muy fácil. Es como si fuera los muebles de Lisi, son todos de IKEA. Buena parte de la clase media europea y trabajadora tiene muebles de IKEA, porque además son bastante lindos por lo que dicen. Y Klarna es una empresa de tecnología de pagos online. Básicamente es una suerte de financiera que no es una financiera, pero ¿qué pasó? Klarna despidió un montón de trabajadores del servicio de atención al cliente y puso a trabajar un chatbot, una inteligencia artificial. Salió malísimo, malísimo, tuvo así un repudio generalizado por lo malo que era el sistema, que esto también lo charlamos la vez pasada, ¿no? Algunas salen bien porque a veces funcionan bien y a veces no funcionan bien, incluso para las mismas tareas, porque ya lo charlábamos también, la inteligencia artificial es estocástica, no es determinista, y los modelos, si bien muchas veces pueden rendir bien desde lejos, por ahí para una tarea en particular, no fue bien entrenado, no se eligió bien el modelo y las cosas salen mal, que es lo que le pasó a Klarna. IKEA, ¿qué hizo? Automatizó la atención al cliente, le salió bien, porque habrán entrenado mejor el modelo, habrán usado un modelo mejor, pero en vez de echar a la gente, la capacitó como diseñadores, como asistentes de diseño, y creó una nueva línea en la empresa que en un año le reportó 1.300 millones de euros. Sin echar a un solo trabajador, simplemente los recualificó. Son dos posturas empresariales distintas ante una adopción de una herramienta que en el caso fue la misma herramienta, porque las dos empresas lo que hicieron fue automatizar su servicio de atención al cliente. A una le salió mal, con lo cual tuvo que recontratar gente más cara, que es lo que pasa cuando se recontrata gente. Y por otro lado, IKEA lo que hizo fue no dejar a la gente en la calle, recualificarla y con una actitud empresarial, si se quiere, pro labore, pro trabajador, lo que hizo fue generarse además un ingreso que no tenía. Esto era directamente una línea empresarial que no tenían. Les puedo agregar, a ver, hasta acá. Igual podríamos, si quieren, abrir un poco a charlar y a tener por ahí algo que haya quedado de la charla anterior, más esto. Les traje como material para este segundo encuentro. Ahí van a encontrar en este momento, creo que hay 3 PDFs. Uno dice para seguir pensando y aprendiendo, o pensando. Ahí les traje 4, creo que son todos videos. Les dejé links de 4 videos. El último de ellos, perdón, hay 4 que son para pensar y 4 o 5 que son para seguir aprendiendo. Los que son para pensar, hay uno de ellos que es una entrevista que le hicieron ayer o anteayer, el sábado, en el programa de Alfredo Rosso, trotskista, en Radio con Voz, a Paula Bach. Paula Bach, digo bien, creo que sí. Que es una economista que está encarando esto con una visión, si se quiere, también bastante marxista, pero que hace un planteo
que a mí no me pareció, yo no lo había escuchado y no me pareció descabellado. Plantea que esta es la cuarta revolución industrial y que de alguna manera, si esto es una visión marxista, pero si el capital obtiene su ganancia de la plusvalía, la automatización total del trabajo no le sirve al capitalismo, porque el capitalismo necesita tener a la gente trabajando, porque si no tiene una masa que no puede contener. Entonces, lo que va a ocurrir, plantea ella, es que lo que va a migrar son los tipos de trabajo de los cuales el capital obtenga la plusvalía. Es decir, lejos de plantear que va a haber más trabajo con utilización de inteligencia artificial, lo que plantea es que, y hace todo, es súper, yo no leí el libro, vi varias entrevistas a ella, los economistas mismos dicen que el libro es bastante denso en niveles de académicos como economista. Ella, la verdad, cuando habla es bastante clara y, y el planteo es ¿no? Ella dice que esto ocurrió en todas las revoluciones industriales y que es lo que va a pasar en esta finalmente, que va a haber otra creación de empleos distintos, en los cuales el capital además va a necesitar extraer más plusvalía porque él va a tener menos trabajadores. Pero bueno, esto lo dejo como una reflexión nueva que escuché esta semana de esta economista argentina. Hago un paréntesis para los que estén del otro lado del Zoom. Si se le van ocurriendo consultas, dudas, comentarios, pueden ir utilizando el chat. Nosotros lo que sea pregunta y demás la vamos a ir anotando y después se las pasamos a Diego en el intervalo de preguntas y respuestas, digamos. Y bueno, para ir organizando un poquito eso, pueden dejar. Ahora se escucha ahí, más cerca. Les decía que utilicen el chat para dejar preguntas o comentarios, lo que sea, para ir, bueno, después en el momento de las consultas ya las tenemos ahí anotadas para pasarla a Diego. Y bueno, para ir también, si necesitan repasar algún concepto o algo que no les haya quedado claro, alguna palabra, hay mucho neologismo también dando vueltas. Si bien hay un glosario en el material, bueno, cualquier duda la pueden dejar por ahí, la vamos a ir respondiendo, no hay problema. Seguimos, seguimos. ¿Alguna pregunta, algo que señalar? Bueno, vamos acá. A ver. Perdón, te agrego el comentario en esto de la destrucción de puestos de trabajo y cómo se puede dar eso en el futuro, es también el corrimiento que hay desde distintas áreas del globo, diríamos, del mundo, ¿no? Cuando los trabajos de mejor, más cualificados o algo están en las áreas industriales, como dicen en el norte global, tal vez esto sea parte de ese proceso, de que la incorporación de la IA primero sea en esos centros de poder y a la periferia se desplace la producción más vinculada a cuestiones que no tengan esa tecnología, aunque hoy tal vez también llegue, pero me lo imagino más en los famosos enclaves tecnológicos, que son pequeños lugares en el mundo periférico donde sí se pueda encontrar mano de obra calificada, pero desde ese lugar habrá que ver cómo se da. Es exactamente lo que plantea Paula. Bueno, casi con las mismas palabras, así que te felicito. Se lo dije Es, yo. es exactamente lo que plantea ella. Ella habla de, justamente como hace un análisis de cómo esto ocurrió ya, habla de esto. Habla de cómo para obtener más plusvalía, las industrias se movieron primero a China y cómo hay enclaves de diferentes industrias a donde lo único que hace el capital es ir a obtener mayor plusvalía a lugares a donde las condiciones están dadas y justamente por esto de las posibilidades que se dan para determinada industria en determinado lugar. Así que sí, es efectivamente lo que plantea ella. Politólogo, ¿no? Podría ser sido economista. A ver, creo que es Bach, pero sí, Paula Bach. Bach, sí, Bach.
sí, sí. Si buscan en YouTube, hay varias. Sacó el libro este y está dando varias entrevistas. Estuvo en varios programas de la izquierda. Pero bueno, yo justamente fui a buscar la entrevista en Radio con Vos, que me parece que, bueno, si bien Rosso es un declarado trotskista, me parece que esa entrevista es probablemente aquella más abierta y justamente por ser un medio de esos, el más masivo, me parece que ella misma busca que se entienda para cualquiera lo que plantea y al margen del punto de partida creo que hay unas cuantas cosas que dice que son atendibles y que además está bueno porque nadie está diciendo. En este mundo que, como decía antes, estamos nutriéndonos, informándonos de lo que hay dando vueltas y uno trata de bucear, investigar, pero siempre es información con muy poco background, ¿no? Fáctico. Así que, nada, es interesante escuchar a alguien con una formación académica hacer un planteo que por lo menos yo no estoy viendo en otros lugares. Les sigo contando, ya que estamos. Les dejé también ahí una entrevista larga, que dura creo que una media hora, 40 minutos, con la fundadora de Signal. ¿Qué es Signal? Signal es una red de mensajería como WhatsApp o Telegram que no recopila un solo dato de nadie. Esta mujer, cuyo nombre no recuerdo ahora, ahí sí, debe tener alrededor de unos 40 y pocos, fue parte de Google. Ella viene del mundo de la literatura, además, tenía creo que un doctorado en Berkeley en literatura, pero entra a Google para pagarse justamente los préstamos estudiantiles y termina metida en el mundo del análisis y la segmentación de datos para la generación de eh, publicidad. Esta publicidad, este nuevo mundo de la publicidad y el contenido en el que prácticamente no se diferencian uno del otro. Y en un momento sale de Google, después de haber crecido bastante, sale medio asqueada de ahí y, y bueno, ella lo explica muchísimo, cómo se trabaja con los datos y demás, y crea Signal, justamente que es esta, y bueno, se está convirtiendo en una voz bastante importante de alguien que estuvo adentro y que hoy señala. Y, y está muy claro como ella muestra cómo el- la cuestión es sistémica también, ¿no? Y habla de cómo se conecta todo y cómo están relacionadas desde el Departamento de Estado estadounidense hasta las empresas que a la vez están súper relacionadas entre sí. De hecho, yo me enteré de algunas cuestiones que no sabía ahí entre Amazon, OpenAI y, y, y Anthropic, eh, y de cómo muchas veces hay una suerte de retroalimentación entre el contrato que hace uno con la otra, porque en realidad la otra alquila el hardware o los servidores, y en realidad es medio como un retorno. Es súper interesante. La entrevista esa, todo lo que está en YouTube hoy tiene subtítulos en castellano, e incluso creo que tienen el audio en castellano también. Súper interesante. Es un podcast que se llama Futurology, que tiene unas charlas que son para no tocar el celular porque son densas, pero tiene varias charlas muy interesantes. Me voy acordando. Vamos con esto. Seguimos con lo que nos atañe. Hoy les voy a dar un poco más de información. Esto no va a ser muy largo. Me gustaría después también que haya un ida y vuelta respecto de esto. Y ya después de esto nos ponemos a trabajar y vamos a hacer unas cuantas cosas y vamos a ir. Voy a retomar donde dejé el otro día, que en la charla, si alguien la volvió a ver, yo hice un ejercicio mientras charlábamos, que no lo relaté, pero lo hice. Así que vamos a empezar desde ahí. Les comparto la pantalla. Esta presentación, si hubiera tenido. Ay, ¿qué pasó acá?
Ahí estamos. Esta presentación debería haber seguido, o si hubiera seguido los lineamientos del anterior con las referencias ricoteras. Realmente el título hubiera sido Muchos marinos cuidan por vos las puertas del nuevo cielo. Y creo que no hubiera habido una descripción mejor para lo que está pasando hoy, en este momento. Vamos a hablar de algo que surgió el otro día, que son los modelos de frontera. ¿Qué son los modelos de frontera? Los modelos de frontera son, hasta que no estaban definidos, porque ahora están definidos, como vamos a ver dentro de 2 diapositivas, el modelo más moderno y capaz de cada una de las principales corporaciones que están dedicadas a esto. Básicamente, lo que ocurrió fue lo siguiente. En abril sale Mythos 5, que lo tienen ahí, que es de Anthropic, los creadores de Claude. Claude es la herramienta. Mythos era un modelo que Anthropic tenía ya listo, y mientras lo estaban probando, Mythos en forma autónoma empieza a descubrir vulnerabilidades en sistemas informáticos, vulnerabilidades de seguridad informática en sistemas informáticos de una relevancia mundial. JP Morgan, Amazon, muchísimas bancas estadounidenses, grandes multinacionales. Entonces, Anthropic mismo, imagínense esto, ¿no? Esto realmente es un hito. Y he investigado mucho sobre si esto no era una fachada o una jugada de publicidad, pero según parece no lo es. Realmente, por primera vez, una empresa tiene algo entre manos que dice, che, no, para esto es mucho. No, yo no puedo sacar esto al mercado sin control. Entonces, Anthropic levanta el teléfono y llama a 15 de estas empresas a las cuales les habían encontrado vulnerabilidades y le dice, les voy a dar esto, les voy a dar este modelo para que ustedes mismos trabajen sobre estas vulnerabilidades, porque por más que yo no lo saque a producción, yo no lo saque al público, alguien va a llegar en algún momento y estas vulnerabilidades ustedes las tienen. No es que Mythos las crea, ¿no? Había una vulnerabilidad, creo que en JP Morgan, que tenía 25 años. Imagínense la cantidad de hackers que quisieron entrar ahí y no la vieron. Mythos lo encontró en 48 horas o menos. Entonces, se crea lo que se llamó el proyecto Glasswing. También entra el Departamento de Estado ahí, y se crea una suerte de proyecto en el cual, con anuencia al Departamento de Estado, Anthropic le va a dar este modelo que primero eran 15, después se extienden a 100. A 100 compañías, empresas, bancas norteamericanas, para que trabajen con él y encuentren sus vulnerabilidades. Fíjense que ya empezamos a tener una cuestión geopolítica. Lo que antes era absolutamente liberado, de repente pasa por el Departamento de Estado y el Departamento de Estado dice, ok, vamos a darle esta ventaja, pero solo a empresas estadounidenses. ¿Sí? O sea, de repente cambió el mundo de la inteligencia artificial. Esto fue así, esto ocurrió en abril. Estos son los 3 modelos de frontera, Mythos, Fable y Sol. Fable es básicamente un Mythos moderado, acotado al sistema, digamos, ¿no? Se supone que le habían sacado todo aquello que lo hacía peligroso y el 2 de junio, como vamos a ver ahora, lo sacan al mercado. Y Sol es el modelo que salió la semana pasada, que desarrolla OpenAI, es decir, GPT 5.6, Sol, porque ahora GPT tiene Sol, Terra y Luna, que son los modelos escalados según qué tan bueno es el último modelo. Entonces, GPT 5.6 Sol también sale, pero no. Primero tiene que ir al gobierno. Y el gobierno primero le dice a OpenAI a quién le puede dar este modelo para probarlo antes de sacarlo al mercado. Entonces, lo que hasta abril era una desregulación absoluta, y de hecho, a fin del año pasado, los republicanos presentan una ley
para asegurar la desregulación del desarrollo de inteligencia artificial en los Estados Unidos durante 10 años. No me acuerdo si eran 5 o 10, pero de cualquier manera, imagínense que en estos tiempos es una eternidad. Obviamente esto absolutamente lobiado por estas mismas empresas. ¿Sí? En noviembre, en diciembre estaban queriendo asegurarse la desregulación total, más o menos lo que hacemos acá con el RIC y los impuestos, y en abril Anthropic dice, che, no, pará. ¿Sí? Esto también es para que veamos cómo se mueve esto, ¿no? La velocidad de lo que está pasando y la relevancia. Así que lo que ocurre con Mitos es esto, acá está de vuelta, descubre estas vulnerabilidades. ¿Y por qué importa? Porque esto de descubrir las vulnerabilidades, si bien, de hecho, lo que se hizo fue dárselo a estas compañías, al proyecto Glasswing, para que trabajen y sellen estos agujeros, por así llamarlo, claramente puede servir para perforarlos. ¿Sí? Esto es lo que hace que sea tan preocupante, porque además esto fue absolutamente autónomo. O sea, ya lo charlamos el otro día, los modelos ya empiezan a tener vida propia y como se entrenan y se programan un poco a sí mismos, más allá de la finalidad con la cual se lo piensa, muchas veces terminan encontrando ellos mismos, por así decirlo, aquello en lo que son mejores. O con las pruebas se termina determinando aquello en lo que son mejores. Y lo que está documentado es que nadie lo mandó a Mitos a ponerse a mirar vulnerabilidades. Simplemente lo tomó como parte de lo que tenía que hacer y empezó a encontrarlas. Esta es la línea de tiempo de lo que pasó. Mitos es el día de hoy que todavía no salió al mercado ni parece que vaya a salir. ¿Sí? Hoy lo tienen 100 empresas estadounidenses. No sé si no se amplió un poquito ahora más, que están trabajando con Mitos justamente para asegurarse de estar debidamente blindadas. Pero ¿qué pasa? El 2 de junio, Anthropic dice, ya controlé Mitos, ahora se llama Fable 5. Lo saca, lo saca al mercado, lo hace público y acá vamos a ver un concepto que lo debería haber separado, pero que es muy simple porque es el de Warray. Como nosotros decimos de Warray, eso se llama Warrail, pero viene de ahí la palabra, que es básicamente encuentran la forma de limitar la posibilidad de que los modelos se usen para determinadas cosas. Por ejemplo, se suponía que si uno le pedía a Fable 5 que generara cualquier desarrollo de código que pudiera dar pie a un ataque de ciberseguridad, te decía que no. Lo sacaron el 9 de junio, perdón. El 9 de junio. Y lo sacan al público y el 12 de junio lo que ocurre es que Amazon logra romper esa valla que había impuesto Anthropic con una forma muy simple de hacer esto, que es básicamente, en vez de decirle, bueno, vamos a penetrar este sistema, le dice, ayúdame a hacerlo mejor. Esto se llama, en términos de inteligencia artificial, jailbreaks, que es cuando uno logra romper aquellos límites que tiene supuestamente la inteligencia artificial, y esto tiene que ver con lo que charlábamos antes. Como esto no es determinista, es imposible proyectar la cantidad de posibilidades de romper esos valladares que le ponemos. ¿Entiende lo que quiere decir? Al no tener un número finito de respuestas posibles a los inputs y poder recibir una cantidad infinita de inputs, es imposible, es absolutamente, es matemáticamente, es lógicamente imposible decir, ok, lo tengo todo controlado. Bueno, jailbreaks se llama, jailbreak es como escaparse de la cárcel. Básicamente es esto, ¿no? Cuando vos lográs que el propio modelo escape a esos límites que se supone que los desarrolladores le pusieron. Yo dije mal, hablé de memoria, aunque tengo la presentación delante mío. Lo que había ocurrido el 2 de junio
es que la Casa Blanca, a partir de lo que había pasado con Mitos, saca una orden ejecutiva y define que los modelos de frontera pueden estar sujetos a verificación, digamos, ¿no? El 9 de junio sale Fable 5 y el 12 de junio, que es cuando Amazon, en vez de llamar Anthropic, llama directamente al Departamento de Estado y le dice, muchachos, ya rompimos esto. El Departamento de Estado inmediatamente le da la orden a Anthropic de prohibir el acceso a Fable 5 a cualquier ciudadano que no fuera norteamericano. Creo que en 9 horas es. O sea, nunca jamás había ocurrido algo así. Te dan 9 horas. 9 horas para hacer lo que ellos llaman un recall, ¿no? O sea, para quitar algo del mercado. Y en realidad lo que le dice Anthropic es, primero, que la mitad de mis ingenieros no son norteamericanos, para empezar. Y ni que hablar que no puedo verificar que el tipo que está del otro lado, porque no es que le dice sacalo del público. Entonces Anthropic directamente baja el modelo. Eso fue el 12 de junio. Y quedó así. El 26 de junio, OpenAI presenta Sol, lo que yo les contaba. Pero solo se lo provee a 20 organizaciones que son previamente aprobadas por el gobierno. O sea, no sale al público. El 1 de julio, o sea, acá en este momento teníamos Mitos, que no estaba disponible, que ya había sido desarrollado en abril. Fable 5, que había sido apagado el 12 de junio, y OpenAI GPT 5.6 Sol, que estaba bajo control de estas organizaciones recomendadas por el gobierno desde el 26 de junio. El 1 de julio, finalmente, después de 19 días de haber sido apagado, sale Fable 5 al mercado, por así llamarlo, que es el último modelo de Anthropic, el mejor disponible. Y está disponible desde el 1 de julio. Y el 9 de julio sale finalmente también a disposición de todos, de hecho, tenemos acceso, el GPT 5.6 Sol. Pero esto lo que pasa es que cambia rotundamente la forma en la que se desarrollan estos modelos, la forma en la que las empresas que desarrollan estos modelos deben comportarse. Y aún así, esto sigue siendo, entre comillas, voluntario. Hoy por hoy todavía no hay una norma que los obligue. Pero básicamente las complicaciones serían tan grandes y estas empresas además están tan relacionadas y tienen tantos negocios y contratos con el gobierno estadounidense que en este momento estamos en una suerte de equilibrio muy blando, muy débil. Tanto Fable 5 cuando salió, Anthropic sacó un paper larguísimo, que no sé si yo no se los dejé en el material anterior, si no lo puedo subir a esta, explicando todo lo que le habían hecho y todas las limitaciones que tenía. De hecho, como no pueden asegurar que Fable 5 esté 100% limitado, si vos le pedís cualquier cosa vinculada a ciberseguridad, inmediatamente te cambia de modelo. Inmediatamente pasa al modelo anterior, al 4.8. Directamente. Como no podemos controlarlo, lo que sí podemos controlar es que directamente ni se meta en estas cuestiones. Esa fue la forma en que encontraron. Y esto de vuelta, ¿no? Porque todo esto que dije es Estados Unidos. Y sus 3 empresas, que son las 3 empresas líderes, la verdad es que Google se está quedando bastante atrás. Tenía que sacar su modelo nuevo en junio y no está saliendo. Pero mientras tanto, ¿qué pasa con el resto del mundo? Primero, ¿qué pasa con el resto de los usuarios de inteligencia artificial? ¿Qué pasó? Por un lado, cada día, que esto es lo que dicen muchos de Estados Unidos y lo que dicen tanto Anthropic como OpenAI, dicen, todo muy lindo, pero primero, esta no puede ser la forma de actuar. Nosotros no podemos tener que estar supervisando con el gobierno
qué es lo que sacamos al mercado, tiene que ser, y mucho menos de esta manera en la cual se está decidiendo sobre cada caso en particular de una manera similar, pero no idéntica. Y las dos empresas dijeron, todo bien, nos estamos encontrando con esto, pero esto no puede ser la forma de regular. Porque entre otras cosas, lo que ocurre es que mientras nosotros estamos acá viendo qué hacemos, China sigue avanzando. Caso chino lo vamos a ver al final, pero este es uno de los argumentos, ¿no? Porque finalmente lo que dicen que esto funciona siempre con todas las industrias que por ahí pueden o son directamente nocivas, ¿no? Como los que producen armas, te dicen, bueno, pues si no la hago yo, la va a hacer otro, ¿no? Con todas las tecnologías, bien, es que es parte de los argumentos que esgrimen. A China lo vamos a ver después, pero ¿qué pasó con esto? La verdad es que Europa no tiene modelos, no tiene empresas que estén a este nivel ni cerca, no les llegan, están atrás de China. Y de repente Europa se quedó en Pampa y la Vía, porque ahora Europa depende de lo que decide el gobierno de Estados Unidos, que no tiene una reglamentación clara, ¿qué va a hacer con los modelos? Eh, no la subí, me la comí esa, pero porque esto lo leí ayer, creo. Me lo voy a anotar, así se los agrego después. Macron, anteayer, rescindió el contrato que tenía con Anthropic, que lo había refrendado, o sea, lo habían extendido en diciembre. ¿Por qué? Y porque dice, no puedo depender de un modelo que está supervisado por el gobierno estadounidense y que cuando quiere me lo apaga. Entonces, en Europa están como locos. Europa siempre fueron los pioneros de la regulación de la IA. Que de vuelta, no es como que es realmente un dilema, porque como ellos regularon mucho la IA de entrada, por eso están tan atrasados. Y ahora como están atrasados y se estaban nutriendo porque desregularon un poco de los modelos estadounidenses, ahora de repente se dan cuenta que tienen que tener los modelos propios, porque imagínense que todo esto se está usando y se está usando para defensa, se está usando a fines militares. Entonces, lo que sea que desarrolle Francia, que es una de las potencias mundiales a nivel incluso armamentístico, no puede depender de que Estados Unidos apague un botón. Esto es lo que está pasando. En eso estamos en este preciso momento de la geopolítica. Hay un modelo, el mejor modelo europeo se llama Mistral, que creo es de una compañía francesa, pero está muy atrás realmente. Pero lo que sí está habiendo en este preciso momento, de vuelta, repito, perdón por ser tan redundante en esto, es que se están justamente juntando los gobiernos europeos como bloque para decir, bueno, ok, empezamos a poner plata y vamos a desarrollar esto nosotros, porque empieza a ser algo absolutamente estratégico a nivel geopolítico. Deja de ser un producto de una empresa, de un privado, ¿no? Esto es un cambio rotundo. Consulta, ¿existe algo así en América Latina? Nada. Justamente, o sea, ahí vamos, ¿no? Nosotros estamos muy al margen. Ay, bueno, eh, John Hernández, a quien ya recomendé un par de veces, estuvo con Pepe Rosenblatt, una entrevista larga, bastante interesante, porque es muy de divulgación, se entiende todo, y entre las cosas de las que hablan de esto, de la necesidad realmente de los estados, o por lo menos de los bloques geopolíticos, de empezar a desarrollar sus modelos propios y de no tener esa dependencia con Estados Unidos, que Estados Unidos de repente la vio. Y yo, esto es un análisis absolutamente mío con todos los datos que tengo. Y la vio de repente, se encontró con esto. Porque si lo hubieran pensado antes, seguramente lo hubieran hecho de una manera más organizada y probablemente hasta quedando menos expuestos. Hoy, de repente, todo el mundo abrió los ojos y dijo, che, pará, estos flacos tienen de repente este, me sale asset, un producto no, un, bien, un recurso estratégico
que nos lo estaban prestando y si cuando quieren se lo guardan y nosotros no podemos depender de ellos. A ver, yo creo, no sé si el otro día lo dije medio, yo asimilo esto al momento previo al pacto de no proliferación nuclear. O sea, para mí estamos en ese momento de la humanidad. Yo sé que es un poco terrible, pero si yo creo esto no puedo venir acá a decirles, hablarles nada más que de laburo, porque realmente está pasando ahora. Y yo les soy sincero, yo además no soy muy conspiranoico y suelo ser de los que cree que las cosas por lo general se acomodan. Bueno, esto me parece que no sé. O sea, se está acomodando, pero con unos niveles de concentración que por lo menos es importante conocerlos, ¿no? Es lo que está pasando en este momento y pasa esto, digamos, qué sé yo. Uno puede decir, no, porque las cooperativas, Macron le dio de baja el contrato a Claude anteayer diciendo exactamente esto, digamos, estaba en las primeras planas sin estar muy oculto, que está ocurriendo, realmente está ocurriendo. Esto es básicamente cómo queda estructurado, cómo era antes y cómo es ahora el camino del modelo al público, de los modelos de frontera, que los modelos de frontera mundiales hoy son los estadounidenses, ¿no? Esto probablemente cambie en el próximo año, pero hoy la situación es esta. Antes, ahí dice el laboratorio, básicamente la corporación, la empresa, decidía lanzar y lo hacía disponible con todas las limitaciones y los sistemas de pago que hubiera, pero estaba disponible. Ahora, cuando el laboratorio, cuando la empresa quiere lanzar el modelo, antes se lo tiene que entregar a revisión al gobierno. Esto está legislado en esta orden ejecutiva del 2 de junio, que en teoría son 30 días antes de lanzarlo, se lo da al gobierno, el gobierno lo analiza, crearon, no los voy a aburrir, crearon, o sea, está el NSA, que es la Agencia de Seguridad Nacional de Estados Unidos, pero crearon además una específica que se llama CISA, específicamente para esto, ¿no? Con gente súper formada y que prueba al detalle y todo lo que puede el modelo para ver qué tan peligroso es. Y una vez que el gobierno lo audita, se fija si es necesario, por ejemplo, darle la ventaja estratégica a las empresas estadounidenses y después de eso recién puede salir a producción, puede salir al público. Yo quiero hacer un comentario, ¿no? Como, si bien todo esto de la inteligencia artificial parte desde iniciativa privada, ¿no? Como el país más liberal del mundo interviene con su Estado para regular un poquito la cosa y que no se desbande, porque si le dan vía libre a esto, puede bajar Estado, gobierno, financiera, digamos, de la misma manera que vulneró JP Morgan con una falla de seguridad hace 25 años, puede entrar a los archivos del Pentágono, puede entrar a los archivos del Tesoro Nacional y bajar un país en 5 minutos, digo. No es una cuestión catastrofista, sino es algo que pasó y por eso se tuvo que meter el gobierno a regular un poco y a decirle, bueno, pará un poquito, porque vos podés hacer todo esto, pero yo te corto la luz, no me importa, ¿entendés? Porque mis intereses se empiezan a ver cercenados, si se quiere. Entonces, bueno, como hasta en los países más liberales del mundo, el Estado tiene que intervenir para poder regular un poco y que no se vaya todo al demonio. Digo, muy contrario a lo que pasa acá, que es viva la joda, vengan, hagan lo que quieran, que total nosotros ponemos la patria. Bueno, un comentario nomás que me surge ahí, que no puedo quedarme callado porque es como, si hay algún amigo libertario no se vaya, no se siente ofendido, pero bueno, es la realidad, muchachos. No, si hay algún compañero libertario, podemos escuchar sus argumentos, por supuesto, para eso estamos. La verdad es que, les repito, Trump, de hecho, llega a esta segunda administración diciendo que él nunca iba a regular la inteligencia artificial. Y de vuelta, mitos y si se quiere, la no salida al público de mitos, que es donde empiezan estos problemas, surge la limitación de la propia empresa. Y le dice al gobierno, che, pará, esto hay que llevarlo a nivel estatal porque no lo podemos controlar nosotros. Básicamente no nos vamos a hacer cargo. Es una realidad, con lo cual esto es
lo que señala Juan es así y es muy importante. Es muy importante de señalarlo y de entender que se convirtió en un recurso estratégico. Lo que empezó siendo una joda y le hablo a un chat y me contesta, y bueno, ahora es un recurso estratégico geopolítico. ¿Qué es la frontera? Es básicamente, es esto que yo les digo, es el modelo de mayor capacidad de cada una de estas empresas. Ahora la orden ejecutiva la nombra pero no la define. Y como les digo, crea un umbral que queda fijado en un proceso de revisión liderado por la NSA, con otras cuantas agencias más. Un dato más que decías vos, hay un agente, creo que tiene un cargo militar de la NSA, que dice abiertamente que Mitos hackeó buena parte de los sistemas en menos de 24 horas, de los de la NSA propios. Imagínense los niveles de seguridad que debe tener la NSA. Bien. 30 días es la ventana voluntaria, que el gobierno les dice básicamente, ustedes voluntariamente tienen que presentar el modelo a mí 30 días antes de sacarlo. Y de facto fue lo que ocurrió, digamos, este apagón que generó el gobierno. El de Mitos fue medio autoimpuesto y los de Fable y Sol sí fueron parte de esta regulación que en realidad, si es voluntaria, no debería ser de facto y es un poco lo que ocurrió. Básicamente dijeron, bueno, vamos a acordar en que estamos en desacuerdo, vamos a cooperar por ahora, pero esto no puede funcionar así. Esa es la posición que hoy han adoptado Anthropic y OpenAI. Este es un dato, un pequeño asterisco. ¿Qué pasa? Dentro de ese proceso de verificación y justamente de categorización del nivel de riesgo del modelo que hace la NSA con las otras agencias, se hace un test puntual de riesgo de ciberseguridad del modelo. Bueno, el modelo el último que sacó OpenAI, el 5.6 Sol, truchó los resultados. O sea, se dio cuenta que le estaban haciendo un test para ver si era riesgoso y fue a menos. Imagínense el problema en el que estamos. Ese es uno de los test que usan estas agencias para ver qué tan peligroso es el modelo. Y todo esto, les juro, está recontra documentado. O sea, o crearon un humo muy grande que además no veo de qué manera puede ser productivo para nadie, o realmente esto está ocurriendo. Y ahora vamos a qué está pasando con China, ¿no? A ver, China no tiene modelos con estos niveles de riesgo en la aplicación de ciberseguridad. China sigue teniendo una limitación en la cuestión de los chips y los GPU de NVIDIA, ¿no? Ellos tienen incluso modelos bastante buenos desarrollados íntegramente sobre GPUs de Huawei, pero la verdad es que no son tan buenos, digamos, y les pone medio un techo. Ahora lo que están haciendo los chinos y lo que ya han logrado es hacer unos modelos recontra, pero muchísimo más eficientes. Por eso son más baratos, pero son mucho más eficientes y de hecho crearon otra forma de procesamiento, que obviamente es súper técnico y no voy a ahondar en eso, que la necesidad los está haciendo encontrar variantes que le permiten seguir avanzando. Así que entre el avance técnico, porque digamos, NVIDIA no es que trae nada de Marte para hacer eso, GPU seguramente los chinos van a llegar, y la capacidad de crear modelos mucho más eficientes, se estima que los modelos chinos están más o menos 6 meses atrasados, pero van a llegar ahí, ¿no? Y de vuelta, el problema además China no tiene todos estos problemas de regulación, de pelea, de disputa, no. China desarrolla, el Estado está metido adentro de todo, sabe todo lo que pasa, y cuando llegan, y llega el Estado, y no se va a tener que pelear con nadie para tenerlo. Y acá hay un punto, cuando yo decía, ¿qué pasa con el resto del mundo? China y Europa, y el resto de los usuarios. Hay muchas compañías muy importantes que usan los modelos para trabajar, ¿no? En los últimos meses hubo una migración de los modelos norteamericanos
a los modelos chinos de las empresas de Silicon Valley, o sea, las empresas que no se dedican a la inteligencia artificial, pero que usan modelos, empezaron a contratar DeepSeek 4, que es un modelo chino que funciona muy bien, y que ahí lo tienen, es hasta 25 veces más barato a veces. Porque como consume menos tokens, esto se acuerdan que lo vimos, consume menos tokens, consume menos unidades de precio, para hacer alguno nuevo, por así decirlo, y encima por token es muchísimo más barato, entonces se hace muchísimo, infinitamente más barato, y las empresas norteamericanas están usando DeepSeek como modelo para desarrollar sus herramientas de inteligencia artificial. DeepSeek es un modelo de código abierto. ¿Qué quiere decir eso? Las empresas podrían estar comprando chips, GPUs de NVIDIA, creando sus data centers y desarrollando en base al modelo de DeepSeek sus inteligencias artificiales propias sin exposición de datos, pero no, eso sale plata. Lo están usando por API, se llama. Es decir, básicamente están usando el modelo chino con el cerebro en China. Y por una legislación china, todas las empresas chinas tienen la obligatoriedad de cooperar con la inteligencia china cuando el Estado lo demande. Con lo cual, básicamente, en este momento, ¿por qué pasó esto? Porque como de repente se apagaron los modelos estadounidenses, que eran carísimos, encima, vos imaginate una empresa y de repente te apaga, es como que te corte la luz. Viene Segwa, viene Edenor, y te corta la luz. Entonces dije, bueno, pará, vamos a los modelos chinos, que no tienen estos problemas. Vamos un par de modelos más atrás, son mucho más baratos. Entonces, eso fue parte de lo que generó esta migración, ¿no? El resto del mundo, los usuarios, también están con un problema ante esta discrecionalidad y esta posibilidad de que te apaguen la herramienta que usás. Así que ahora, claro, encima esto está generando un lío bárbaro porque básicamente está lleno de empresas de Silicon Valley que le están dando sus datos al gobierno chino, finalmente, que es justamente todo lo contrario a lo que Estados Unidos puede querer. Estamos realmente en un brete y en un momento geopolítico para el que le gusta súper interesante porque, digamos, se están metiendo los presidentes, no es joda, no es joda lo que está pasando. Porque además, ¿qué pasa? Si bien estos son modelos de frontera, la verdad es que DeepSeek 4 es un modelo que para hacer uso de herramientas de inteligencia artificial a nivel empresarial es más que completo. No, hay una entrevista que hace John Hernández con un ingeniero de estos que dice, los modelos de frontera son modelos de frontera y se van a seguir desarrollando, pero estamos en un momento donde ya hay un montón de modelos que no son el último, que son súper útiles y que bien aplicados funcionan bárbaro. Bueno, DeepSeek es uno de ellos. Y esto está pasando en este momento. Acá lo que yo les contaba, ¿no? Cómo, si bien hay una ralentización y una generación de otro tipo de tecnología o de desarrollo de los modelos chinos a raíz de la falta de los chips, esto no lo detiene el avance y va a seguir, digamos. Esta presentación, que como verán es mucho más bonita que la otra, y de esto también vamos a hablar más adelante, ahí abajo tiene una firma, dice Notebook LM. Podríamos dedicarle, si quieren, un encuentro entero a Notebook LM. Esta presentación la hice con Notebook LM y está basado en un informe, en un PDF que está en el material de la segunda charla. Así que tienen el informe, si quieren leerlo, ahí en el informe está hecho lo más simple posible, pero hay unos cuantos datos técnicos respecto de estas cuestiones. Acá está lo que estábamos hablando. Básicamente, Estados Unidos controla el grifo, China aprovecha esto y el resto lo mira desde afuera. Básicamente es así de simple. En este momento estamos ahí, ¿no? Y esto, ¿no? El debate de la soberanía de la inteligencia artificial. En este contexto, Argentina tiene, bueno, como pasa en casi todo, ¿no? Tenemos grandes desarrolladores. De hecho, en el universo cripto, en el desarrollo, no en el trading, pero en el desarrollo de la blockchain y demás, está lleno de cerebros argentinos, súper reconocidos en el mundo.
Y en esto también. O sea, tenemos, como siempre, los recursos humanos suelen estar. Pero bueno, con estas directivas de Estado es muy difícil que no vayan a terminar desarrollando parte de los recursos geopolíticos de otros. Bueno, estos son básicamente los cuatro principios que salen de esto, que es que finalmente se va a normalizar la revisión previa de los modelos por parte del gobierno, en este caso estadounidense, porque bueno, por más que empecemos a desarrollar todos un poco de esto, vamos a tardar bastante en llegar a donde están ellos. Por otro lado, la cuestión de la ventaja china en cuanto a que al no tener todos estos problemas, tiene un desarrollo que va a ser, por lo menos, como siempre, mucho más planeado, estratégico, consecuente y sin sobresaltos. Acá hay una cuestión de la confianza operativa, esto es lo que les decía antes, con una mirada, si se quiere, del usuario y del usuario personal y sobre todo del usuario corporativo, de la confianza operativa y de la posibilidad de que teniendo un solo proveedor de este tipo de herramientas te veas en un brete en el momento en que por H o por B deciden apagarlas. Y por último, esta perlita que les dejaba respecto del caso de Sol que hizo trampa en los exámenes de seguridad. Hasta ahí con la actualidad geopolítica. ¿Da algún otro dato más? La presentación esta está en el material, así que se las dejo. Una decisión que leí hoy, tenía un montón, pero bueno, algo que me gustó bastante, la UBA, la ingeniería, la Facultad de Ingeniería de la UBA está desarrollando una inteligencia artificial propia sobre un universo cerrado, sobre una biblioteca cerrada, digamos, que está obviamente basada en el programa, para consulta y disponibilidad con todos los límites y el fin claramente fijado para que los alumnos la usen y la tengan a disposición. Me parece realmente, y además va de la mano de un cambio importante en la forma de examinar. Y bueno, obviamente esto lo leí antes de venir, así que es la información que tengo, pero lo charlamos, ¿no? Hablamos de cómo, por ejemplo, tanto China como Noruega, creo que era, están limitando o básicamente prohibiendo la utilización de inteligencia artificial en colegios primarios. Y a la vez China está generando incluso esto también, ¿no? Inteligencia artificial específicas para la docencia a nivel universitario, carreras nuevas, incluso creo que el desafío a nivel pedagógico es nunca visto. Pero me parece genial que de repente hayamos empezado, por lo menos. Están planificando sumarlo a las currículas, por lo que había visto otra vez. Eh, al plan, digamos, educacional chino, ya empezar a incluir como materias vinculadas al tema de la IA. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo, decir algo. La entrevista debe ser esa, ahí veo que alguien puso. Ah, Mariano, listo. Hay una persona en el chat que comenta la importancia de la virtualidad para lo que tiene que ver con los chicos con discapacidad en las escuelas. Sí. No sé, Rosemary, si querés profundizar la idea. Mm, bueno, otra. eh, Como verán, consumo un montón. Esto todo el día. Entonces en algún lado está alojado. Rosemary, te cuento. Eh, si no estoy loco, les compartí en uno de los videos, pero si no, está en el perfil de John Hernández
y está en el último video de John Hernández, hace todas las semanas una actualización. En el último video de John Hernández habla de un chico de 17 años que aprendió a entrenar un modelito chiquitito con TensorFlow. Hay algunos, no los voy a aburrir, pero bueno, digamos, entrenar un modelo no es que te conozca, es mejorarlo, mejorar el programa en sí, vamos a decirle. Hay cuestiones de código bastante simples de aplicar, si uno tiene ganas. Se llaman bibliotecas que te permiten entrenar modelos y que están disponibles. Bueno, este chico con 17 años entrenó un modelo y creó una aplicación justamente para ayudar en la pedagogía a chicos con cualquiera de estos trastornos dentro del espectro. Así que está ahí, no fue acá en Argentina, pero seguramente, estoy seguro además que abajo del video John siempre deja todos los links, así que vas a poder encontrar más información. Esto salió ayer, pero sí, el chico tiene 17 años, era un trabajo para el colegio. Está pasando esto también. Hay otra Hola, noticia también. ¿puedo? Sí, Rose. Perdón, justo estaba como recién llegando y estaba escuchando con auricular todo. Eh, Sobre el tema de discapacidad, mi hijo tiene discapacidad, ¿no? Y primero no entendía la situación de las tareas, todo, pero el IA, le ayudé a le enseñé con el IA a que comience a preguntar. Y es como que es un diccionario que le ayuda a poder entender la situación del colegio. Hasta puede hacer algunos textos que en tal la tarea. Después con mis compañeras también comenzamos a usar mucho en el IA porque viste que hay una medicación que no entienden. ¿Y sabes qué pasó con los adultos? Es que vos le dices al IA la medicación y te dice en qué forma y cómo debe, pero también te prevé que debes de ser con una receta y con el médico. La tecnología hoy día es bastante amplia, ayuda a los chicos con discapacidad, a las personas que no saben leer, porque sacas una foto y comienza a traducir. Si le dices léemelo, te lo lee todo. Entonces ayuda. Y si digamos haces un trabajo práctico, que lo estoy haciendo últimamente, me corrige todos los errores y encima me dice qué es lo que está mal y qué es lo que puedo implementar. Y ayuda mucho y sinceramente es un avance que deberíamos de comenzar a conocerlo. Da miedo a un principio, ¿no? Pero tampoco asegurarse porque también tienen sus reglas. Estábamos haciendo prensa y periodismo y hay programas que arman otras organizaciones como qué preguntar, qué no preguntar, cómo debes de hacer una entrevista y hasta nos ha ayudado a hacer el tema de si es una entrevista a un menor, qué qué autorizaciones debes de pedir. Y me encantó porque avanzas más rápido, no pierdes. Yo antes para hacer un texto tenía que meterme, buscar libros en las bibliotecas, en Google, en todo, pero hoy por hoy te resume todo y vas a lo puntual y podés ampliar y mejorar. Porque ahora aparecieron hasta para abogados, no sé, los abogados van a tener mucha preocupación porque te enseña bastantes cosas y es muy, muy, muy interesante y ayuda en todo sentido, más que todo a los papás que están escuchando con el tema de discapacidad. Es muy buenísimo los IAs y los sistemas que se están haciendo, pero sería mucho más importante si está hecho para eso directamente. Nada, eso quería sumar y agradecida por dejarme hablar. Bueno, Rosmarí, realmente te felicito primero. Y todo eso que contás tiene que ver, o es exactamente esto de lo que yo hablo, que es aprender a relacionarse con estas herramientas, con la inteligencia artificial. Muchas veces, por ahí lo mejor que uno puede hacer es arrancar con una pregunta. Si le tengo este problema, no estoy hablando de usarlo de terapeuta, eso es otro tema, ¿no? Pero tengo este problema, ¿cómo me puedes dar una mano? O tengo que hacer esto, ¿por dónde debería empezar? Funciona bárbaro. Porque uno va empezando a relacionarse,
la herramienta que sea que utiliza, hoy a la vez va entendiendo por uno, va entendiendo por dónde uno va, y entonces cada vez las recomendaciones o incluso las llamadas de atención que te va a dar son cada vez más específicas y mejores. Así que, bien, Rosmarí, ya te digo, en el video de John Hernández, en el último, está el caso de este chico que desarrolló creo que es una aplicación, justamente para ayudar a los chicos que están dentro del espectro. Y seguramente en el video de YouTube abajo en la descripción está el link a la noticia y ahí podrás ver, pero sin lugar a duda, y porque acá también, ¿no? Yo vengo a decirles que básicamente se están por tirar con bombas nucleares. El desarrollo a nivel pedagógico, educativo, médico, que está por venir en base a esto, porque también hay un montón de gente que la usa para eso, ¿no? Yo creo que va a ser revolucionario en la